Saludos mis hermanos, qué bueno es compartir una vez más con ustedes. En este domingo quisiera entonces darle la bienvenida a nuestro servicio en línea. Espero que se gocen en el Señor. Es un placer el poder abrir las escrituras con ustedes. Y esta mañana nuestro hermano José Marco, nuestro hermano invitado para traer la palabra, estará compartiendo con nosotros el mensaje del Señor. Así que yo espero que ustedes preparen sus corazones desde ya para el mensaje que el Señor ha puesto en el corazón de mi hermano, compartir con nosotros como iglesia. También les recuerdo, hermano, que este es un tiempo en el cual podemos compartir, crecer, evaluar nuestras propias vidas en este tiempo de cuarentena y buscar el rostro de Dios de una manera única y especial. Así que con su familia, antes de iniciar el servicio, yo le animo a que usted se reúna en oración. Quizás si tiene que pausar este video, lo haga. Reúnase delante de Dios en oración como familia. O si está solo o sola, hágalo también. Y órenle al Señor. Señor, utilice su palabra hoy, aunque sea por este medio de la tecnología, para hablar a mi corazón y para aumentar mi fe en estos momentos de coronavirus. Y recuerden, hermanos, aunque el coronavirus ha cerrado nuestras iglesias, desde el punto de vista físico, el edificio donde nos reunimos, la gran comisión continúa. Esta no se ha detenido. Por el contrario, esta debe ser perseguida con más ímpetu y con más fe, porque hay personas dispuestas a escuchar el Evangelio en medio de esta crisis. Finalmente, les recuerdo que todo el mes de abril no tendremos servicios presenciales en el edificio de la Elgin. Así que esperemos en el mes de mayo. Con tiempo estarán escuchando de parte mía, de parte del liderazgo, cuáles son los siguientes pasos que estaremos dando como congregación. Antes de iniciar este servicio, permítanme orar. Padre, guíenos, usa este tiempo, Señor, en el cual abrimos tu palabra para aprender de ti, para conocerte más, para amarte más, para tener una sed y una pasión por ti, como nunca antes. Regálenos una oportunidad, Señor, más en la cual su palabra penetre en nuestros corazones y que usted nos ayude, Señor, a ser hacedores de ella, no tan solamente oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos el servicio. Buen día, hermanos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de todos ustedes. Estamos aquí una semana más encerrados, pero disfrutándonos al mismo tiempo. Ojalá y hermanos en sus familias hayan podido encontrar actividades en la cual puedan disfrutar todos en familia. Si hay amigos en medio de ustedes, también es un buen momento para aprovechar y hablar del Evangelio. En esta mañana quisiera leer la carta de los Hebreos. Va a ser el capítulo 11, versículo 6. No lo tiene que buscar. Simple y sencillamente, si quiere seguirla, póngale pausa e inmediatamente agarra su Biblia, lo busca y le pone play cuando pueda seguir. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay ley y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la palabra de Dios. Y hermanos, quisiera recordarle a cada uno de todos ustedes que por favor sigan poniendo en oración a todas aquellas personas que necesitan, pero especialmente a las personas mayores de nuestra iglesia, porque recordemos que no hay nada más poderoso que tengamos que la oración. A esto, hermanos, me despido. Hasta luego. Buen día. Gracias por estar del otro lado escuchando lo que hoy les quiero compartir. Vivimos tiempos especiales, vivimos tiempos donde nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y hace un par de años atrás el Señor me desafió a armar un mensaje que hablara sobre las 4 veces que Él le dice a los discípulos, hombres de poca fe. Es interesante porque esas 4 veces los discípulos están bajo distintas circunstancias y la fe de ellos está siendo atacada por 4 enemigos distintos. Vamos a ver juntos el día de hoy
cómo Dios los desafía a ellos a vencer esos enemigos. Nuestro mensaje comienza justamente en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, automáticamente cuando decimos eso, nuestra mente se va al capítulo 5 de Mateo. Pero el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5. Si ustedes observan al principio del capítulo 5, dice que el Señor Jesús subió al monte y ahí empieza él a hablar de muchas cosas, empieza a enseñar muchos aspectos de la vida diaria que debemos enfrentar cada ser humano, en especial los cristianos. Y el capítulo 8 comienza diciendo que el Señor Jesús desciende del monte. Eso quiere decir que capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 están todos unidos en un mismo sermón, en el Sermón del Monte. Y yo quisiera que nosotros hoy nos paremos en el monte donde se dio el sermón, en el capítulo 6, y de allí salgamos haciendo como un vuelo, vamos a usar algo moderno, un vuelo de dron, volando hacia adelante en el libro de Mateo y regresando de nuevo, viendo cómo el Señor los lleva a los discípulos por distintas situaciones para enfrentar a los enemigos de la fe. Así que puestos o parados nosotros en el monte donde se dio ese famoso sermón, en el capítulo 6, en el medio, vamos a ver el primer enemigo que cada uno de nosotros debemos enfrentar con nuestra fe. O mejor dicho, el enemigo que va a atentar con nuestra fe. Mateo capítulo 6, versículo 30 al 34. Dice así: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué interesante, acá el Señor Jesús los confronta con el afán, los confronta a los discípulos con la ansiedad y les dice: hombres de poca fe, ¿no saben que vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas? Fíjense que el afán incluye preocupación, pero también incluye distracción. Cuando yo empiezo a ver y a preocuparme por lo que va a pasar el día de mañana, de qué me voy a comer, cómo me voy a vestir, o de qué me voy a vestir, y si voy a estar vivo o no voy a estar vivo, y muchos otros aspectos más, nos cargamos de ansiedad, nos cargamos de afán. Dicen los que conocen que la depresión es un exceso de pasado y el afán es un exceso de futuro. No en vano creo que el Señor nos dice: baste a cada día su propio mal. O sea, con lo que tenemos para enfrentar hoy es suficiente. ¿Para qué nos vamos a cargar de más y más cosas que ni siquiera sabemos si van a suceder? Pero es interesante ver que en la parábola del sembrador el Señor le dice a los discípulos que el afán hace infructuosa la palabra. Fíjense, dice en Mateo 13:22, dice que fue sembrado entre espinos, ese es que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Interesante. Nunca me había puesto a pensar que el afán y la ansiedad ataca directamente a la palabra de Dios y que la palabra de Dios es lo que me ayuda a mí a combatir el afán. ¿De dónde saco esa idea? Pues miren,
Salmo 119, 28 dice lo siguiente: se deshace mi alma de ansiedad. En la situación que muchos estamos viviendo hoy, no vamos a negar que nos ha tocado días en donde nos deshacíamos por adentro, ¿verdad? Muy preocupados, muy cargados, llenos de ansiedad. Y nos estaba pasando lo mismo que lo que decía acá el salmista: se deshace mi alma de ansiedad. Pero fíjense lo que él mismo dice en la segunda parte del versículo. Dice: susténtame según tu palabra. Así que tenemos nuestro primer desafío: enfrentar la ansiedad. Y la vamos a hacer con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. Eso es lo que dice la misma palabra de Dios. Tenemos que ser llenos de la palabra de Dios para que la ansiedad no nos sobrecargue. Porque cuando la palabra de Dios empieza a correr sobre nosotros, la palabra de Dios nos empieza a exponer, o nos empieza a mostrar, o nos empieza a influenciar en los siguientes aspectos que nos van a permitir vencer los siguientes enemigos. Ahora, yo he preparado una pequeña ecuación, vamos a llamarla así, matemática, y me gustaría que la utilicemos, porque nos va a ser como ayuda de memoria, para que el día de mañana, o tal vez unas horas después de escuchar este mensaje, otra vez luchando en nuestra fe, podamos recordar esta ayuda a memoria, esta regla matemática, para ir repasando todos estos enemigos de la fe. Acuérdense que estamos parados en el capítulo 6, como si estuviéramos parados justo arriba del monte donde se dio el sermón. Viene subiendo el mensaje, estamos en el capítulo 6, después va a ir bajando. Estamos parados ahí y ahora le vamos a sumar al capítulo 6 el número 2. O sea, vamos a hacer 6 más 2 y nos vamos a ir al capítulo 8. En el capítulo 8 nos encontramos con el segundo enemigo de la fe. Acuérdense, el primer enemigo ataca directamente la palabra, o la palabra es lo que va a vencer a este enemigo que es la ansiedad. Acuérdense que el Señor Jesús mismo dice: nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Interesante, me acabo de acordar de algo, no tenía pensado compartirlo con ustedes, pero escuché a un pastor decir la diferencia entre necesidad, querer y desear. Y él usó este ejemplo. Por ejemplo, todos necesitamos un medio de transporte para llegar a nuestros trabajos, ¿sí? Ahora, el medio de transporte que yo quiero es un auto. Y el auto que yo deseo es un Mercedes-Benz. Vamos a poner un auto caro, un Rolls-Royce, un Bentley. ¿Ven? Tenemos una necesidad, tenemos un querer y tenemos un deseo. Dicen que el querer es la calidad de la necesidad y el deseo es la calidad de lo que queremos. Todos quisiéramos salir de la situación que nos está angustiando y apretando en este momento y quisiéramos salir de la manera más exitosa y acorde a nuestros deseos. Pero Dios no nos manda a eso. Dios nos manda en esta situación que estamos viviendo, a meternos y sumergirnos más y más en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me va a dar una perspectiva correcta para poder vencer al segundo enemigo que está en el capítulo 8. El capítulo 8 dice así, versículo 23, Mateo 8, 23, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo:
¿por qué teméis, hombres de poca fe? Otra vez, ¿ven? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, cuando yo ya iba viendo esto, que por segunda vez el Señor le decía hombres de poca fe, le decía hombres de poca fe a hombres que habían dejado todo para seguir a Cristo. Entonces, ¿por qué le dijo hombres de poca fe? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que tenemos que tener una fe como un granito de mostaza, así de pequeñita, que es suficiente para hacer grandes cosas? Bueno, cuando el Señor expresa y dice hombres de poca fe, el Señor está diciendo, primero con una mirada paternal, ¿sí? Con una mirada como diciendo, vamos, tenés más fe, o ¿por qué te pasa esto, hombre de poca fe? ¿Por qué el afán te atrapa? Y ahora, en esta segunda parte le dice, ¿por qué el temor te atrapa? La fe, pequeñita como un grano de mostaza, es una fe en expansión. El mismo Señor Jesús habla de que esa fe va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta hacerse un árbol que va a proveer de bendición a muchos. Sin embargo, acá cuando el Señor Jesús les dice hombres de poca fe, la raíz de esa expresión, poca fe, es una fe que no perdura. Es una fe que a lo mejor comienza fuerte, como cada uno de nosotros. Cuando comenzamos una prueba nos damos cuenta que estamos en la prueba y nos fortalecemos y decimos, no, esto es una prueba y tengo que orar y tengo que leer y tengo que acercarme más a Dios. Pero muchas veces hacemos eso no tanto basados en nuestra fe, sino en nuestra expectativa de que esa prueba va a terminar pronto. Pero ¿qué pasa cuando como decimos muchas veces, los libros se nos queman? O sea, ya hicimos todo lo que sabíamos que teníamos que hacer y la prueba sigue. O la situación que no me gusta sigue. O lo que me está llenando de miedo sigue. Y no se termina y parece que Dios se ha olvidado de mí y parece que Dios no me escucha. Mi fe empieza a decrecer. Mi fe empieza a disminuir. Y ahí es donde entra la expresión paternal de nuestro Señor Jesucristo diciendo hombres de poca fe. Interesante, ¿verdad? Miren, 2 Timoteo 1:7 dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Interesante porque cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos por qué tienen miedo, les está diciendo por qué están actuando con cobardía. Y muchas veces Él nos dice a nosotros, ¿por qué estás actuando con cobardía si yo no te he dado un espíritu de cobardía? Yo te he dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Y sabes, estaba pensando el otro día que debido a esta situación especial, estamos todos muy concentrados en escuchar las malas noticias. ¿Y será eso lo que el Señor nos está llamando? ¿A estar escuchando las malas noticias? ¿No será que el Señor nos está diciendo es tiempo de actuar? Porque la gente que no me tiene, la gente que no ha puesto su esperanza en mí, está desesperada y no sabe qué hacer. Y vos tienes todo. Me tienes a mí, tienes la verdad, sabes cuál es el camino, sabes cómo es la forma de guiar a otros a que lleguen a mi Padre en los cielos. Entonces tal vez nuestro Señor nos está diciendo, no es tiempo para actuar en cobardía. No, pero Señor, me está pasando esto, perdí mi trabajo, o me están por mandar de regreso a mi país, o alguien de mi familia falleció.
o alguien en mi familia está enfermo, o podemos decirle muchas cosas y el Señor nos dice, no es tiempo de paralizarse, es tiempo de actuar conforme al espíritu que te he dado, un espíritu de poder para salir y vencer, un espíritu de amor para pensar en aquellos que no tienen en Cristo y un espíritu de dominio propio, ¿saben qué? Para no caer en ansiedad, para no ser presa del temor. Así que los animo, me animo a mí mismo a zambullirnos más en la palabra de Dios, porque saben que la palabra de Dios me va a llevar a contemplar el poder de Dios. La palabra de Dios me lleva a contemplar el poder de Dios, y cuando yo contemplo el poder de Dios empiezo a comprender la persona de Dios. Los discípulos ahí al final de aquí en el versículo 27 dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Pues vamos a ver quién es este, y vamos a ver cómo el tercer enemigo empieza a atacar a la persona de Dios, y el tercer enemigo es la falta de entendimiento. ¿Recuerdan las reglas matemáticas? Arrancamos en el capítulo 6, le sumamos 2, estamos en el capítulo 8, ahora el capítulo 8 lo vamos a multiplicar por 2, nos vamos a ir al capítulo 16, y en el capítulo 16, permítanme que les lea lo más rápido posible y resumiendo, en el capítulo 16, versículo 5, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, esto nos dice porque no trajimos pan. Siempre el Señor tratándonos de llevar a una vista espiritual de las cosas, y nosotros siempre tratando de bajar todo a una visión terrenal de lo que para nosotros es lo lógico. Pero el Señor Jesús un poquito más adelante le dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? Y un poquito antes de eso le dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Como diciendo, no te estoy hablando del pan que alimente tu cuerpo, para eso ya te he demostrado que no es un problema para mí. Te estoy hablando de lo que verdaderamente tienes que estar enfocado y observando y teniendo cuidado. Y creo que el enemigo es el tercer enemigo que enfrentamos nosotros a diario, la falta de entendimiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Es que es un resultado de no estar en la palabra de Dios, es un resultado de no contemplar el poder de Dios. Por lo tanto, no estamos entendiendo qué está pasando a nuestro alrededor, ni estamos entendiendo de lo que Dios nos está hablando en ese momento. Claro, estamos sumidos en angustia, estamos paralizados por el temor. Y díganme si entre la ansiedad, la angustia, el temor, hay tiempo para parar y pensar un poco lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, y si verdaderamente estamos entendiendo lo que Dios quiere que hagamos en esta situación, que no ha escapado a los planes ni ha escapado al poder de Dios mismo. Si nos fijamos en 1 Juan capítulo 5 versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Entonces dice que el Señor Jesús mismo ha venido a darnos entendimiento.
Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Ven qué importante es tener el entendimiento en la dirección correcta? Un poquito más adelante, que el Señor Jesús los confronta a los discípulos con este mal entendimiento de ellos con respecto a la levadura de los fariseos, les vuelve a preguntar: ¿quién soy yo? ¿Qué dicen los demás acerca de mí? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces el Señor le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Interesante esta situación, ¿verdad? Nos perdemos, nos desorientamos y no entendemos los planes y los propósitos de Dios. Dios nos pone en circunstancias, nos pone en situaciones para seguir sus planes. Si nosotros estamos con una mirada terrenal a causa de el miedo, a causa de la ansiedad, ¿qué podemos hacer para la gloria de nuestro Señor? Absolutamente nada. Por lo tanto, para combatir este enemigo de la falta de entendimiento, debemos estar enfocados en la persona de Dios. Miren qué interesante lo que produce tener un buen entendimiento. Les nombro rápido los versículos, no los vamos a leer, no hay tiempo, pero ustedes para que observen esto. Dice Proverbios 16, 22, el buen entendimiento me hace manantial de vida. Proverbios 19, 8, protege mi alma. Oseas 4, 14, evita que no caiga, porque el pueblo sin entendimiento cae. Romanos 12, del 1 al 2, ya hemos visto, me hace comprender la buena voluntad de Dios. Y 1 Juan 5, 20, me permite conocer más y más a mi Señor Jesucristo. Así que, miren, repasemos. El afán, ¿sí?, atenta contra la palabra de Dios. El temor me hace dudar del poder de Dios. La falta de entendimiento me hace no confiar o dudar de la persona de Jesucristo. Pero vamos a ver el cuarto enemigo que tenemos. Y seguimos con la regla matemática. ¿Se acuerdan? Capítulo 6, le sumamos 2, nos fuimos al capítulo 8. Capítulo 8 lo multiplicamos por 2 y nos fuimos al capítulo 16. Ahora al capítulo 16 vamos a hacer otra operación que nos está faltando, que es la resta. 16 menos 2 me da 14, ¿verdad? Así que vamos al capítulo 14. Vamos a ver qué dice capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él descendía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte, ahora aparte. Bueno, ya sabemos que estaban en el medio del mar los discípulos peleando contra las olas, contra el viento, y dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pequeño paréntesis. Job, capítulo, lo tengo aquí anotado, no lo quiero decir mal. Job, capítulo 9, versículo 8, dice así: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Interesante, ¿no? Job posiblemente estaba mencionando al principio en la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, puede ser, pero también estaba hablando al futuro. Y aquí Jesús lo cumple lo que Job dijo. Él anda sobre las olas del mar. Interesante acá, literalmente el Señor Jesucristo caminando sobre las olas del mar. Cerrado el paréntesis, dice: los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Otro paréntesis. Escuché a un pastor decir esto: ese día de la tempestad había dos tempestades, una en el mar, otra en el corazón de ellos. Jesús calmó la más importante primero,
la del corazón de ellos. Por eso les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y ya vimos que el temor es uno de nuestros enemigos que ataca directamente a la fe. Y le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuáles son las aguas que están atacando en este momento el barco de tu vida? ¿Tenés miedo que se hunda? Pues te aviso que Jesús está caminando sobre esas olas. ¿Y querés caminar también por encima? Porque tal vez en este momento las olas están por arriba tuyo. ¿Por qué no respondes al llamado del Señor diciéndote, ven? Que empezá a poner las olas debajo de tus pies. Y Pedro responde a eso. Dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo otra vez miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, y el Señor le diciendo, Señor, sálvame. Y Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dicen que la duda es andar entre dos caminos. ¿Por qué camino vamos a andar en estas circunstancias? ¿Vamos a andar por el camino debajo de las olas o vamos a andar por el camino por arriba de las olas? Dejemos de movernos entre uno y el otro. El Señor nos ha dicho, no tengas miedo. Él ha solucionado el problema más grande que tenemos. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos? La muerte. Si tenemos que cruzar la muerte, ¿cuál es el problema? La muerte es solo un cambio de domicilio. Lo demás está a cargo de Él. Pero aún así, si solo tenemos que pasar por una breve enfermedad, por un breve tiempo de enfermedad, o el problema máximo que logramos enfrentar o tenemos que enfrentar es la pérdida temporal del trabajo, o la falta de dinero para poder pagar algún compromiso, eso no es nada. Dios lo va a proveer en su tiempo, en su momento, de maneras que ni nos imaginamos. Pero dejemos de saltar de un camino al otro. Vamos a pedirle al Señor que Él nos haga, siempre mirándolo a Él, como dice Colosenses, que nos haga caminar por el camino, por arriba de las olas. No sé si se han dado cuenta, nuestro vuelo panorámico, observando los enemigos, está empezando a volver hacia el Sermón del Monte. Arrancamos en el capítulo 6, fuimos al capítulo 8, de ahí nos fuimos al capítulo 16, después volvimos al capítulo 14. ¿Qué les parece si ahora volvemos al Sermón del Monte, al capítulo 7? Y justamente nos falta una operación matemática, la división entre 2. Hicimos la suma entre 2, hicimos la multiplicación entre 2, hicimos la resta, ahora nos falta la división. Al capítulo 14 lo dividimos entre 2 y nos vamos al capítulo 7. Mientras están buscando el capítulo 7 de Mateo, les leo rápido algo que dice Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25. Yo solamente tomé el versículo del 20 al 22, que habla sobre Abraham. Miren lo que dice de Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios. El cuarto enemigo, la duda, ataca las promesas de Dios. ¿Cómo la venzo a la duda? Aferrándome a la promesa de Dios. El primer enemigo ataca la palabra de Dios. El segundo enemigo ataca el poder de Dios. El tercer enemigo ataca a la persona de Dios. El cuarto enemigo ataca a las promesas de Dios. Abraham dice que no dudó. ¿Por qué no dudó? Porque él se aferró a las promesas de Dios. Dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso, ven, enfocado en la persona de Dios, enfocado en el poder de Dios, para hacer todo lo que había prometido, enfocado en la promesa de Dios, por lo cual también le fue contado por justicia. Caminemos por arriba del agua, mirando las promesas, basadas en la persona de Dios, basadas en el poder de Dios, alimentados por la palabra de Dios. Ya no dudemos más.
Y si volvemos a trastabillar, corramos de nuevo, repasemos estos puntos de cómo vencer al enemigo, sumerjamos en la palabra de Dios, recordemos el poder que Él tiene, recordemos a la persona de Jesucristo que está con nosotros todos los días de nuestra vida, presente, incluso la pasada y la futura indudablemente. Y ya parados en el capítulo 7, versículos 24 al 27, el Señor dice que el que oye la palabra de Él y pone en práctica lo que Él nos enseña es como una persona que ha construido su casa sobre la piedra. El que no es el que ha construido su casa sobre la arena. Las tempestades, los tiempos difíciles van a venir. ¿Cuál va a perdurar? El que tenga construido su vida sobre la roca, sobre Jesucristo. Así que yo les invito, tal vez hoy hay alguien que está escuchando este mensaje y que no tiene su vida construida en Jesucristo. Yo te animo a que de una vez por todas entregues tu vida a Cristo y empieces a construirla en Él. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos estar dejando que nuestra vida sea cambiada por una situación que tenemos que enfrentar. Creo que no hay persona en este mundo el día de hoy que no diga mi vida ha sido radicalmente cambiada por una situación externa que nos está afectando a todos. ¿Qué tal si ahora dejas que tu vida una vez más sea radicalmente cambiada, pero no por un factor externo, sino ahora por una persona, por la persona de Jesucristo? Dice la palabra de Dios que en Jesucristo tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿No te parece que en estos tiempos que vivimos, en donde muchos de nosotros hemos sido puestos muy cerquita de la experiencia de la muerte, no es mejor estar seguros y tranquilos que nuestra vida eterna descansa en la persona de Jesucristo? Él te ama, Él sabe que el problema de todos es el pecado, que no tenemos victoria sobre el pecado, por eso Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y Él te está invitando a que entregues tu vida a Cristo, pase a ser Él la roca fundamental en tu vida y obtengas la salvación, porque es gratis, no necesita obras, no necesita ir a una iglesia, solo necesita que deposites tu confianza en Jesucristo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Que el Señor los bendiga y ánimo, porque el Señor nos ha dado todas las herramientas para mantener fuerte nuestra fe y salir victoriosos una vez más. Gracias, hermano José, por ese poderoso mensaje. Definitivamente esos 4 enemigos de la fe son muy reales, como usted nos presentó en las Escrituras, y gloria damos a Dios por la manera en que lo usó. Hermanos, quisiera recordarles a todos nosotros como iglesia que este martes y jueves continuamos uniéndonos a través de Zoom, el servicio tecnológico que nos permite tanto llamar a algunos de ustedes como también vernos por una videollamada. Nuestro hermano José Marcos va a ser nuestro hermano invitado, teniendo 2 estudios bíblicos, uno el martes y otro el jueves, continuando esta serie de hombres de poca fe. Así que le animo a que se una a nosotros. Este martes y jueves va a ser a las 6 de la tarde. En vez de las 6:30, lo vamos a hacer a las 6 de la tarde con la ayuda de nuestro Señor. Algunos de ustedes han preguntado cómo pueden continuar dando sus diezmos y ofrendas. Muchos pueden traerla aquí a la casa pastoral o enviarla a la casa de la hermana Berry, como se sientan más cómodos, o también podemos dar vía línea. Usted tendrá un link en este video y estaré mandando un texto con un link donde usted puede donar o dar sus diezmos y ofrendas vía online, vía en línea. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles,
Así que dentro de su posibilidad, que el Señor le permita adorarle por medio de los diezmos y las ofrendas. Gloria damos a Dios por la manera en que nos ha bendecido el día de hoy con su palabra. Permítame orar. Padre, guíenos y continúenos, Señor, dándonos fe para luchar contra estos 4 enemigos de la fe que nos desaniman, nos desalientan. Pero es bueno saber que usted está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el martes y el jueves con la ayuda de nuestro Dios.